Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Bienvenidos a la lección número 10 de la secuencia de estudios hablando acerca de Jesús. En esta lección estaremos estudiando acerca del lugar en el que pasaremos la eternidad. Para comprender bien esta lección, debemos considerar tres cosas que son importantes. En primer lugar, debemos considerar que nuestro Señor nos hizo una promesa. Y la promesa fundamental radica en que nosotros al final de los tiempos dice que vamos a pasar a vivir por la eternidad al lado de nuestro Señor. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde pasaremos esa eternidad? Hay algunos que consideran que pasaremos arriba en los cielos, solamente en un lugar espiritual. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En segundo lugar, debemos considerar que hay algunas cosas que nosotros las asumimos como verdaderas, es decir, hay algunas enseñanzas que nos han transmitido y que nosotros consideramos que forman parte de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza. Pero puede que nosotros estemos equivocados. En el caso personal, yo siempre creía que el lugar en el cual pasaremos la eternidad será arriba en los cielos. Pero después de haber hecho mis investigaciones, finalmente llegué a una conclusión un poquito diferente. Bueno, eso en segundo lugar. En tercer lugar, nosotros debemos considerar, y usted debe considerar, que este estudio bíblico está fundamentado en la palabra de Dios. Es decir, no se tratan de ideas que sean bonitas, no se trata de conclusiones a las cuales hayamos arribado solamente porque alguien nos enseñó, sino que se trata de investigaciones que hemos hecho, pero todo fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, considerando estas tres cosas que son importantes, ahora les voy a dar a conocer la conclusión a la cual nosotros hemos arribado. Y esta consiste en que al final de los tiempos, cuando nosotros pasemos a vivir por la eternidad, nosotros vamos a vivir en el planeta Tierra, en este planeta. Pero no va a ser tal como nosotros lo conocemos, sino que se tratará de una tierra totalmente transformada. Un lugar en el cual ya no habrá más corrupción, más contaminación. Ese será un bello lugar en el cual nosotros moremos por la eternidad. Sin embargo, muchos que están escuchando esto pensarán que yo me he vuelto un hereje o que de pronto he sido contaminado por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Y yo le quiero pedir que usted no saque todavía ninguna conclusión, sino que usted pueda acompañarnos durante todo el estudio que vamos a tener y al final usted podrá sacar su propia conclusión. Pero no tenga conclusiones apresuradas, sino que usted tiene que examinar la palabra del Señor a ver qué nos dice. Entonces, yo estoy suponiendo que hay algunos hermanos que de pronto estarán pensando que yo me volví un poquito loco o que cambié a una secta diferente, pero no es así, sino que yo les voy a demostrar mediante la palabra del Señor que lo que estamos sosteniendo es lo que está escrito y lo que nos enseña la Biblia. Bueno, algunos hermanos seguramente estarán poniéndose a pensar y dirán, este hermano está equivocado, porque hay muchos pasajes que nos dicen que nosotros vamos a pasar la eternidad arriba en los cielos. Y justamente vamos a considerar esos textos bíblicos que nos hablan acerca de ese asunto. El primero de ellos lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5 dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Entonces ya los hermanos me estarán diciendo, pero mira, acá está diciendo con claridad que nuestra herencia está reservada arriba en los cielos. Y entonces, ¿por qué dices de que nosotros vamos a pasar aquí en la tierra? Bueno, tranquilos. Vamos a mencionar este otro texto bíblico que está en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuevamente nos está diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Otro texto bíblico, Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 5 dice, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuevamente, este pasaje nos está diciendo que nuestra esperanza está en los cielos. Otro texto bíblico, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces, por supuesto que algunos cristianos, algunos miembros de la iglesia me dirán, claramente está diciendo Primera de Pedro que nuestra herencia está arriba en los cielos. Filipenses nos dice que nuestra ciudadanía es celestial. Colosenses nos dice que nuestra esperanza está guardada en los cielos. Y por último, 2 Corintios nos dice que tenemos un edificio en los cielos. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros esa conclusión a la cual hemos arribado? Y lo vamos a pasar a indicar. Miren, cuando estamos hablando de los cielos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el cielo? Bueno, partamos desde el principio. ¿Qué es el cielo? Cuando la Biblia se refiere al cielo, en realidad se refiere a 3 tipos de cielos. El primer cielo que menciona la Biblia lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 20. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento de los cielos. En este pasaje nos está indicando que el primer cielo al cual se refiere la Biblia es este espacio en el cual nosotros vemos que las aves e inclusive los aviones se mueven o se desplazan. Entonces, este vendría a ser el primer cielo. Hay un segundo cielo que menciona la Biblia y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 5. Dice, entonces los llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Entonces, el segundo cielo al cual se refiere la Biblia es el cielo en el cual se encuentran los diferentes planetas, las diferentes estrellas. Entonces, ese vendría a ser el espacio exterior. Ese también es conocido como cielo. Entonces, ese vendría a ser
un segundo cielo. Pero hay un tercer cielo que está mencionado en la palabra del Señor. Y esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un tercer cielo. Como les había mencionado, el primer cielo es el espacio en donde se mueven las aves y vuelan también los aviones. El segundo cielo vendría a ser el espacio exterior, en donde se encuentran los planetas y las estrellas. Pero el tercer cielo es un lugar bastante especial y no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. Y ese lugar es al cual dice el apóstol Pablo en aquella oportunidad había sido trasladado. Ahora bien, debemos considerar que si continuamos leyendo 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 4 nos daremos cuenta que el apóstol Pablo a este tercer cielo también le denomina el paraíso. Y este tercer cielo es el que más aparece mencionado en la Biblia. Y es que debemos considerar que cuando la Biblia se refiere al cielo, a ese tercer cielo, se puede estar refiriendo a Dios mismo. Por ejemplo, veamos Lucas capítulo 15, versículo 18. Dice, está hablando en este caso el hijo pródigo, el hijo que se había arrepentido y quería volver a la casa de su padre. Dice así este hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En este texto bíblico nosotros podemos ver de que la palabra cielo es sinónimo de Dios, porque no podemos pensar que este hijo arrepentido habría pecado contra ese lugar que nosotros conocemos como el cielo, sino que en este caso está diciendo: he pecado contra Dios y contra ti, le está diciendo a su padre. Entonces estamos viendo que cuando hablamos de ese tercer cielo, nos estamos refiriendo también a Dios mismo. Eso por un lado. Pero miren, por otro lado, cuando estamos hablando de ese cielo, dice lo siguiente Lucas capítulo 11, versículo 2. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en este texto bíblico nos estamos dando cuenta que el cielo es el lugar de la morada de Dios. Es el lugar en el cual se encuentra Dios. Pero como Dios es espíritu, entonces no podemos pensar de que está en un lugar determinado físicamente hablando, sino que es un lugar espiritual. Entonces, cuando la Biblia se refiere al cielo, se está refiriendo o bien a Dios o bien se está refiriendo al trono de Dios. Veamos otros textos bíblicos. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 34 dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y aquí sí estamos viendo con claridad que este texto bíblico está diciendo que el cielo es el trono de Dios. Por otro lado, veamos lo que nos dice Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Como estamos viendo en este texto bíblico, nuevamente nuestro Señor nos está diciendo que el cielo es el trono de Dios. Entonces, esto quiere decir que
Cuando la palabra del Señor nos dice que nuestra herencia está reservada arriba en los cielos, o que nuestra ciudadanía es celestial, o que nuestra esperanza está en los cielos, o que tenemos un edificio arriba en los cielos, en realidad lo que está diciendo es que esta herencia está al lado de Dios. Está con nuestro Señor, con nuestro Dios Todopoderoso. No está hablando de un lugar físico, no está hablando de un lugar en el cual nosotros podríamos ir a vivir, sino que está hablando de Dios mismo y está diciendo que es el trono de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes que ya los hemos mencionado, que dicen que ahí está nuestra herencia arriba en los cielos, lo que está diciendo es que nuestra herencia está al lado de Dios, está junto con nuestro Padre Celestial. Entonces no confundamos, más bien nosotros deberíamos entender que Dios nos hizo una promesa de la vida eterna. Pero esa vida eterna está en un lugar que el Señor lo ha determinado. Y para comprender bien este asunto, vayamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, veamos lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y ojo con lo siguiente, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que al final de los tiempos, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, lo que va a acontecer con esta tierra es que va a ser consumida por el fuego, va a ser destruida. Pero luego nos está diciendo la palabra del Señor que Dios traerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y no nos está diciendo que nuestra herencia va a ser solamente en los cielos. Y entonces nosotros debemos ponernos a pensar, si la Biblia nos dijera de que nosotros vamos a ir y vamos a vivir por la eternidad arriba en los cielos, no tendría ninguna razón para mencionar que va a haber una tierra nueva, tal como lo está diciendo en este texto bíblico. Además, debemos considerar lo siguiente. Cuando la Biblia hace referencia a cielos nuevos y tierra nueva, en el original griego, este adjetivo que se traduce por nuevos o nueva, viene del adjetivo griego kainos. Kainos en este caso se traduce por nuevo. Pero examinando esta palabra, nos damos cuenta que no se trata de algo que antes no haya existido. Es decir, cuando está hablando de algo nuevo, según este adjetivo, no está hablando de algo que por primera vez se está dando su existencia, sino que era algo que ya existía, pero que ha sido transformado. Ojo, esto es importante conocerlo. Y gracias a esto nosotros podemos entender que cuando la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros viviremos en una tierra nueva, lo que está diciendo en realidad es que esta tierra será
transformada. Y para sustentar lo que les estoy mencionando, vamos a ver algunos otros textos bíblicos en los cuales se utiliza este adjetivo. Este adjetivo, que es kainos, que se traduce por nuevo o por nueva, aparece en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así este texto bíblico: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En este caso, está hablando de una persona que anteriormente era pecadora, pero al acercarse a Cristo Jesús, dice que se convierte en una nueva criatura. Pero esto no significa de que esa persona sea una persona totalmente diferente de la que inicialmente era pecadora. Es la misma persona, pero es una persona transformada, cambiada, gracias al poder regenerador de Cristo Jesús. Veamos este otro ejemplo que está en Efesios capítulo 2. Versículos 14 y 15 dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En este caso, la palabra del Señor nos está diciendo que Cristo Jesús, con su muerte, lo que hizo fue reconciliar o solamente crear un solo pueblo. Antes de que Cristo Jesús fuera clavado en la cruz, habían dos pueblos: el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero dice que con su muerte nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue establecer un solo pueblo. Pero no es que anteriormente no existían esos pueblos o ese pueblo, sino que esos dos pueblos fueron transformados y fueron transformados para ser un solo pueblo. Entonces, nuevamente queremos decir que cuando la palabra del Señor, o más propiamente cuando el griego nos habla de esta palabra nuevo, de este adjetivo, lo que en realidad nos está hablando es que se trata de algo que previamente existía y que luego sufrió una transformación, y entonces aparece algo que es nuevo. Entonces, a la conclusión que queremos llegar es la siguiente: cuando la Biblia habla de que nosotros vamos a vivir en una tierra nueva, nos está diciendo que esta tierra, este planeta, va a ser transformado. ¿Y qué es lo que Dios va a utilizar para transformar? El fuego. Y nosotros sabemos que muchas veces el fuego es utilizado como un símbolo para purificar. Entonces lo que el Señor hará al final de los tiempos es purificar este planeta. Y cuando nosotros volvamos para continuar nuestra vida por la eternidad, viviremos en un lugar donde ya no haya más contaminación, donde ya nada se deteriore. Así como tendremos unos cuerpos maravillosos, también tendremos un lugar maravilloso. Y esa es la promesa que Dios nos hizo. Es por esto que en otros textos bíblicos también se nos habla de este asunto. Por ejemplo, veamos en Romanos capítulo 8, versículos del 20 al 22 dice: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Lo que nos está enseñando en este texto bíblico
el apóstol Pablo es que dice la propia creación. Es decir, este mundo en el cual nosotros vivimos está esperando la redención, la liberación de la muerte y de la corrupción, de la contaminación. Porque dice que esta creación fue sujetada a ese deterioro, pero no por su propia voluntad, sino que Dios fue el que determinó eso. Pero nuevamente queremos hacerles notar que según este texto bíblico, la misma creación está esperando la libertad. Así como nosotros estamos esperando que nuestros cuerpos sean redimidos, sean transformados, igualmente también nuestro planeta está esperando que al final de los tiempos pueda quedar libre de la muerte y de la contaminación. Veamos este otro texto bíblico que está en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3 dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, nuevamente queremos hacer notar lo siguiente. Cuando está hablando aquí de cielo nuevo y de tierra nueva, el adjetivo que está utilizando es kainos, que significa que esta tierra es la misma, pero transformada, purificada. Pero preste usted atención también a este otro asunto. Dice que al final de los tiempos va a aparecer la nueva Jerusalén. Ese lugar maravilloso en el cual nosotros pasaremos la eternidad. Pero preste usted atención a lo siguiente. Está diciendo que la nueva Jerusalén descenderá de arriba de los cielos. Si nosotros llegáramos a pasar la eternidad arriba en los cielos, entonces, ¿qué sentido tendría que la nueva Jerusalén baje de los cielos? ¿A dónde va a bajar? Pues va a bajar justamente a lo que nosotros estamos mencionando, a ese nuevo lugar, a la tierra totalmente purificada. Entonces estamos viendo algunas imágenes que nos permiten entender con claridad que realmente nosotros vamos a tener una vida por la eternidad en una tierra totalmente transformada. Pero por otro lado, y esto tiene que ver con lo que les había mencionado en un principio. Les había dicho que cuando la Biblia habla de que nuestra herencia está reservada arriba en los cielos, o que tenemos un edificio de parte de Dios arriba en los cielos, o que nuestra ciudadanía y nuestra esperanza está en los cielos, en realidad a lo que se refiere es a que nuestra esperanza está el vivir juntamente con nuestro Dios, al lado de nuestro Dios. Y este pasaje justamente está afirmando eso. Dice, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, nuevamente queremos decir que cuando la Biblia está diciendo que nosotros tenemos una herencia arriba en los cielos, está diciendo que esa herencia está al lado de nuestro Dios. Y efectivamente, cuando llegue ese momento, Dios va a morar junto con nosotros por la eternidad. Veamos este otro pasaje que está en el libro de Apocalipsis también, capítulo 22, versículos 1 y 2 dice: Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad.
A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Nuevamente, este texto bíblico nos está hablando de un lugar físico, de un lugar material. Nos está hablando que va a haber un río, que van a haber árboles, que va a haber un lugar. Es decir, nos está describiendo un lugar geográfico. Entonces, hay una pregunta que nosotros deberíamos de saberla contestar. Si nos preguntan ¿dónde pasaremos la eternidad? Entonces la respuesta que nosotros deberíamos de dar en base a los pasajes bíblicos que hemos leído en esta oportunidad sería que vamos a pasar la eternidad en esta tierra, pero una tierra totalmente transformada, una tierra totalmente purificada. Y la siguiente pregunta que se nos tendría que venir a la mente será: ¿quiénes entrarán en la nueva tierra? ¿Quiénes morarán en ese famoso lugar? Y la respuesta también, por supuesto, vamos a encontrarla en la Biblia. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Versículos 34, 35 y 40 dicen: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En este pasaje, como nosotros sabemos, está hablando acerca del juicio de las naciones. Y dice que el rey les dirá a su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer. Y entonces estos hombres le dirán: Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? No nos acordamos. Y entonces el rey les dirá: por cuanto lo hicisteis por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. En otras palabras, ¿quiénes van a heredar ese lugar? ¿Quiénes van a ir a vivir por la eternidad en ese lugar? Aquellas personas que sean misericordiosas con su prójimo. Hay muchas personas, y principalmente en este tiempo, nosotros vivimos como personas egoístas, tratando de satisfacer solamente nuestras propias necesidades. Y muchas veces somos indiferentes ante el dolor ajeno. Pero la palabra del Señor nos está diciendo, según este pasaje, que aquellos que sean aprobados para poder entrar a ese lugar tan maravilloso que Dios nos tiene preparado, serán aquellas personas que hayan mostrado misericordia por las personas necesitadas. Hay muchas personas que ponen un montón de peros, un montón de excusas para no ayudar a otras personas. Pero el pasaje bíblico que hemos leído, mis queridos hermanos y amigos, es contundente. Nos está diciendo que nosotros en todo momento tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que aprender a compartir con aquellas personas que menos tienen. En segundo lugar, hay otro grupo que también va a entrar. Bueno, que hayan sido misericordiosos, por supuesto, pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que no va a entrar ahí nada que haga maldad, nada que haya causado ninguna mentira. Y entonces la pregunta inmediatamente para nosotros será: ¿alguna vez nosotros hemos dicho alguna mentira?
Y probablemente sí. Lo más probable es que todas las personas en este planeta hayamos mentido por lo menos una vez en nuestra vida, si es que no son cientos o miles de veces. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo, si yo he sido un mentiroso, cómo voy a poder entrar al reino de los cielos? ¿Eso quiere decir que voy a estar totalmente excluido? No. Y es que la respuesta nosotros la encontramos en la misericordia de nuestro Señor. Miren, a pesar que nosotros somos pecadores, a pesar que hemos hecho muchas cosas malas en nuestra vida, nosotros tenemos una gran esperanza. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, usted puede quedar limpio de sus pecados, usted puede ser perdonado y usted puede quedar como una persona justa delante de los ojos de Dios, solamente depositando su fe en Cristo Jesús, pidiéndole perdón por todas las cosas malas que ha hecho, arrepintiéndose de todo corazón por todo lo malo que ha hecho en el pasado. Pero luego la palabra del Señor nos dice que nosotros necesitamos ser bautizados. Y es que a través del bautismo es ahí cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados. A partir de ahí nosotros podemos ser nuevas criaturas. Podemos ser verdaderos hijos de Dios. Así que yo le animo en esta oportunidad para que usted cuanto antes pueda aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Quizás alguna persona, algún hermano, quizás se pregunte y diga, yo ya he sido bautizado, pero nuevamente he vuelto a caer en pecado. ¿Qué puedo hacer? La palabra del Señor tiene una solución para esas personas. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que confesar lo que hayamos hecho. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Poniéndonos de rodillas en oración ante nuestro Padre Celestial, pidiéndole perdón, pero de ahí en adelante cambiar nuestra forma de ser. No significa de que yo le voy a pedir perdón hoy día a mi Padre Celestial y al día siguiente voy a continuar con la misma vida de pecado. Eso no tiene ningún sentido. Tengo que demostrarlo por medio de mi vida. Así que a través de Cristo Jesús, queridos hermanos y amigos, nosotros podemos obtener el perdón de pecados y quedar libres de cualquier pecado. Entonces, ¿quiénes van a poder entrar en ese lugar maravilloso que Dios nos tendrá preparado? Serán aquellos que sean misericordiosos y aquellos que estén libres de pecado. Vamos a responder ahora una tercera pregunta dentro de estas preguntas que nos hemos estado formulando. Y esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuán grande o cuán pequeña será la nueva tierra? ¿Qué tamaño tendrá? De repente usted se pone a pensar y dirá, ¿qué tamaño será esa tierra? Y para esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Versículos del 9 al 10 dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Nuevamente esta imagen nos está diciendo que la nueva Jerusalén está descendiendo de los cielos. Si nuestra morada por la eternidad tuviera que estar arriba en los cielos, no tendría sentido que esa nueva Jerusalén descienda de los cielos. Entonces nuevamente este pasaje nos está diciendo de que nosotros vamos a morar en la tierra, pero una tierra transformada. Y vea usted lo que dice versículos del 15 al 16. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como un cuadrado.
Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Mire, qué interesante este texto bíblico que nos presenta la palabra del Señor. Nos está dando algunas medidas. Si nosotros tomamos literalmente estas medidas que nos proporciona, entonces tendríamos que decir que la longitud y su anchura son iguales, es decir, 12,000 estadios. Esto nos daría una superficie igual a 144 millones de estadios. Como sabemos, un estadio tiene una medida de 185 metros. Entonces, si hacemos un cálculo bastante simple de multiplicar 144 millones por 0.15, que vendría a ser el equivalente de un estadio en kilómetros, entonces esto nos da la cantidad de 26,640,000 kilómetros cuadrados. Esa sería la dimensión de esta ciudad, de la nueva tierra. Ahora bien, usted se preguntará y dirá, ¿a qué espacio corresponde eso? Para ponerlo por medio de un ejemplo, miren, el país más extenso de nuestro planeta es Rusia. Ahora, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que esta nueva tierra, este lugar en el cual nosotros vamos a habitar por la eternidad, sería más grande que Rusia. Si queremos hacer otra comparación, todo Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, ocupan una superficie de 24 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que la nueva tierra, la nueva Jerusalén, será un lugar mucho más grande que todo el continente norteamericano. Ahora, si nos ponemos a fijarnos en algunos detalles, veremos que al final del texto bíblico que hemos leído, nos dice la palabra del Señor que hay 3 medidas. No solamente la longitud y su anchura, sino su altura. Entonces, esto de alguna manera nos diría de que esa nueva ciudad está siendo comparada con un cubo. Es decir, un cubo obviamente tiene 6 lados y cada lado tendría justamente esa medida de un poco más de 26 millones de kilómetros cuadrados. Si nosotros hacemos la suma de esos 6 lados, nos daría una cantidad cercana a los 160 millones de kilómetros cuadrados. ¿Esto qué significa? Miren, para ponerlo en comparación, actualmente nuestro planeta Tierra, en la parte terrestre, sin contar por supuesto los océanos, tiene una capacidad de 155 millones de kilómetros cuadrados. Y la nueva Tierra tendría una capacidad de 160 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando prácticamente de la misma cantidad de espacio, la misma área que hoy en día estamos ocupando. Quizás esta también sea otra pista que nos dejó nuestro Señor para indicarnos de que la nueva tierra, el nuevo lugar en el cual nosotros habitaremos por la eternidad, va a tener la misma cantidad de espacio que nosotros estamos utilizando en la actualidad. Por eso decimos que este planeta será totalmente transformado. Será un lugar en el cual ya no haya más contaminación. Y ese será el lugar en el cual nosotros pasaremos la eternidad
pero en compañía de nuestro Dios. Ahora vamos a ver una última pregunta. Hemos visto que la Biblia habla en reiterados pasajes que la promesa de Dios de la vida eterna comprende cielos nuevos, pero también una tierra nueva. Entonces, esto nos hace pensar de que es totalmente seguro que nosotros vamos a vivir en una tierra transformada. Porque si no, la Biblia ya no hablaría de una nueva tierra, sino simplemente hablaría de nuevos cielos. No tendría sentido hablar de una nueva tierra, pero habla de una nueva tierra en el sentido de que esta tierra, este planeta que nosotros conocemos, será totalmente transformado y purificado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay algunos cristianos y por qué algunas veces nosotros pensamos que nuestra herencia, donde pasaremos la eternidad, será solamente en un lugar espiritual, arriba en los cielos? ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué existe la confusión? Y es que la confusión, así como también existe respecto al cuerpo con el cual nosotros vamos a resucitar, lo mismo también ocurre con esto. Y tiene que ver con el estado intermedio. Y como lo habíamos dicho en la anterior lección, el estado intermedio es el estado en el que están aquellas personas que han muerto, que en esta actualidad sabemos que han muerto, pero que van a resucitar en el día final. Es decir, el estado intermedio está entre esta vida que nosotros conocemos como terrenal y la segunda venida de Cristo Jesús. Mientras tanto, esas personas que han muerto están morando en un lugar espiritual. Sus almas están en esos lugares espirituales, pero ese no es el estado definitivo. Y justamente hay textos bíblicos que se utilizan y se comprenden de una manera equivocada. Como por ejemplo el que está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 1 y 2 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, inmediatamente cualquier hermano, cualquier persona que lea este texto bíblico me dirá, ahí estás viendo, mira, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, en el trono de Dios, en el cielo, ahí hay muchas moradas. Pero ojo, para poder entender bien este texto bíblico, nosotros debemos ir al griego, al idioma original en el cual fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento. Y en ese idioma nosotros encontramos que la palabra morada es traducida de la palabra moné. ¿Y qué significa esta palabra moné? Significa un lugar de habitación temporal. No es una habitación permanente, sino que simplemente es temporal, de pasada, mientras tanto. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo que nosotros tenemos unas moradas arriba en los cielos, al lado de Dios, en el trono de Dios, está diciendo que son moradas, pero son solamente temporales, hasta cuando ocurra la segunda venida de Cristo Jesús, hasta cuando ocurra la resurrección de los muertos. Es decir, si nosotros en estos momentos, si algún hermano muere, entonces ese hermano se va arriba a los cielos, a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace ahí? Pues va a vivir hasta cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Pero esas moradas en las cuales estas personas están viviendo en este momento, las personas que han muerto,
Entonces, estas personas están viviendo en esas moradas, pero de manera temporal. Y miren, vamos a ver justamente el uso de este sustantivo en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, vayámonos a Mateo capítulo 10, versículo 11 dice: cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. En este caso, la palabra que en el Evangelio de Juan es traducido por morada, que les había mencionado que es moné, en este caso es traducido por casa. Pero preste usted atención a este pasaje. Está hablando de un lugar en el cual iban a vivir los discípulos, pero de manera temporal. Y esto lo podemos ver con claridad porque dice hasta que se vayan del lugar. Es decir, no era su lugar definitivo en el cual iban a vivir, sino solamente iban a vivir temporalmente. Lo mismo nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando nos dice que tenemos moradas al lado de Dios, nos está diciendo que son casas, que son lugares temporales en los cuales vamos a vivir. Mire usted este otro texto bíblico en Lucas capítulo 19, versículo 5, dice: cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Nuevamente, en este pasaje está siendo traducida la palabra moné por casa, pero nuevamente queremos decirlo, es un hospedaje temporal, no es el definitivo. En cambio, vea usted cuando la palabra del Señor se refiere a las moradas eternas. Dice Lucas capítulo 16, versículo 9. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. En este caso, está utilizando la palabra morada eterna, el adjetivo aionión, para indicar que ese lugar, esa casa, es por la eternidad. En contraste de la palabra moné, que significa solamente una habitación temporal. Entonces, ¿por qué existe la confusión? ¿Por qué hay algunos cristianos y todavía lo defienden muy rigurosamente? Pero ojo, en esta oportunidad les he demostrado mediante la palabra del Señor que realmente nosotros vamos a tener un lugar maravilloso en el cual pasaremos la eternidad, que será el planeta Tierra, pero será un planeta totalmente transformado, donde ya no haya más contaminación, más corrupción, ni más muerte. Será un lugar excelente. Pero ¿por qué hay la confusión? Porque hay algunos que confunden el estado intermedio, el estado en el cual en estos momentos están las almas de los que murieron, están en la presencia de Dios, están disfrutando de un lugar de paz y tranquilidad, pero eso será hasta cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Entonces esas almas volverán a tomar su forma física para vivir por la eternidad al lado de nuestro Dios, pero en una tierra totalmente transformada. Solamente para hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta oportunidad. Recuerden, el tema es lugar en el que pasaremos la eternidad. Y nos hemos dado cuenta mediante este estudio que hemos hecho que cuando la Biblia habla de la palabra cielo, en realidad está hablando ya sea de Dios mismo o está hablando del trono de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando la Biblia nos dice que nosotros vamos a o tenemos nuestra herencia arriba en los cielos, nos está diciendo que nuestra herencia está al lado de Dios. Por otro lado,
Hemos visto que el lugar que nos describe la Biblia como el lugar donde pasaremos la eternidad es un mundo tan real como el nuestro, pero muchísimo más hermoso. Dice que será esta tierra, pero esta tierra transformada, esta tierra purificada, en la cual ya no va a haber más contaminación, más muerte, más corrupción. Será un lugar maravilloso. Luego también nos habíamos dado cuenta y habíamos respondido a la pregunta, ¿quiénes podrán entrar en ese lugar? Aquellos que sean misericordiosos y estén libres de pecado. ¿Cuán grande será esa tierra? Estamos viendo que muy probablemente sea la misma superficie que nosotros tenemos hoy en día en nuestro planeta. Por último, hemos hablado acerca del porqué de la confusión. Y la confusión tiene que ver con el estado intermedio. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario para hacernos, con mucho gusto lo vamos a recibir. Antes de finalizar con este estudio, queremos hacer una pequeña aclaración. Y es que también en base a esto hay una gran confusión. Cuando nosotros hablamos de la eternidad, hay algunos hermanos que piensan que eternidad significa una cantidad enorme de años. Algunos dicen, vamos a pasar junto a nuestro Señor por miles, millones y millones y trillones, cuatrillones de años. Y eso es la eternidad. Pero la eternidad, mis queridos hermanos y amigos, simplemente significa ausencia de tiempo. Eso es la eternidad. Por eso es que para Dios, y la palabra del Señor lo dice, un día puede ser como 1000 años o 1000 años como un día, porque simplemente Dios no está encasillado dentro del tiempo en el cual nosotros vivimos. Simplemente Dios está fuera del tiempo y eso significa eternidad. Nosotros, por supuesto, con nuestras mentes muy limitadas, no podemos entender cómo podría ser que nosotros vamos a vivir en una ausencia de tiempo, porque basta que yo mueva un brazo, pues obviamente pasó un lapso de tiempo, pero será un lugar en el cual nosotros podamos entender. Cuando estemos en la presencia de Dios, ahí vamos a poder entender en su gran magnitud, en qué consiste todo esto y qué es lo que Dios nos quiso enseñar. Una vez más, quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, el lugar que Dios nos tiene preparado es un lugar maravilloso. Imagínese usted cuánto tendría usted que pagar o cuánto tendría que pagar una persona, cuánto estaría dispuesta a pagar la persona más millonaria de este mundo si le ofrecieran tener un cuerpo que no se va a deteriorar. Si le ofrecieran un cuerpo que de pronto no se va a desgastar, ya no va a sentir dolor. ¿Se imaginan cuánto estaría dispuesto a pagar la persona más millonaria de este planeta con tal de que le ofrezcan un lugar en el cual ya no haya más contaminación? ¿En el cual ya no haya más muerte? Seguramente que estarían dispuestos a pagar mucho dinero. Pero ese es un regalo que Dios nos quiere hacer. Pero para poder acceder a ese regalo, nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Así que quiero animarles a que ustedes, y también de forma personal me quiero motivar, para permanecer fieles a nuestro Señor, para poder demostrar por medio de nuestras vidas nuestro verdadero cristianismo. Vale la pena esforzarnos, vale la pena ser cristiano, porque Dios tiene grandes promesas para nosotros. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.
Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.